vamos a empezar con una persona muy preparada, con una colega de todos nosotros, de todas nosotras, porque está en este mismo tema y en esta misma materia. Es la maestra Araceli Nogueda Simón. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Victimología, cuenta con una maestría en Género y Políticas Públicas, recientemente doctoranda en Derecho Constitucional, con una trayectoria de 37 años de experiencia en la que se ha desempeñado como Ministerio Público Federal, Ministerio Público del Fuero Común y Procuradora de la Mujer en el Estado de Guerrero, siendo pionera en la creación y dirección de diversas unidades de género de la Administración Pública Federal, como lo es INMujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CNDH, en donde obtuvo el galardón Oro en la norma 025. Trayectoria en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, directora general del Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos de la Primera Visitaduría y actualmente directora general del Programa contra la Trata de Personas en la Quinta Visitaduría General. Ese es el tema que hoy vamos a tratar con. Gracias, Lidia. Hablar de la igualdad, muchas veces con muchos compañeros nos preguntábamos en esos 37 años, es una ausencia de violencia. Retóricamente se han creado tantos y tantos mecanismos. Su servidora estuvo en el Instituto Nacional de las Mujeres durante 12 años. Creamos distintas prácticas y mecanismos como las unidades de género, que estas se instituyeran en las instituciones, incluso en los sectores privados. Estos mecanismos buscan, porque aún se encuentran en algunas dependencias del gobierno federal, estatal y municipal. También otra situación en estos eslabones que nosotros vamos teniendo de las igualdades que se están dando, el alto comisionado de la ONU le emitió una recomendación al Estado mexicano que nosotros no podíamos seguir estancados en hablar de equidad de género. Y ustedes saben que en la equidad de género, pues una de las acciones o metodologías o formas que nosotros utilizábamos eran las acciones afirmativas, no sé si recuerdan ustedes. Y esas acciones afirmativas, pues es poner el piso parejo, sin más ni más. Es, por ejemplo, pones a un niñito viendo hacia un campo de fútbol, un niñito pues tiene que poner varios libritos, uno más chiquito y el otro más, es poner el piso parejo. Entonces, en esa parte también nace también otra, la igualdad de las oportunidades. Y en esta igualdad de oportunidades también nosotros nos lleva a no ponerlas en todas las acciones, sino es igualdad de oportunidades. Imagínense, en materia salarial, dice la ONU y otras estadísticas que tendrían que pasar 81 años para que nosotros, tanto las mujeres y los hombres, tengamos una igualdad en oportunidades en salarios. Sin embargo, hay otras igualdades de oportunidades. Por ejemplo, yo puedo ser directora general, pero puede haber un director general también en la comisión, donde sea clasificación A, clasificación B o clasificación C. Entonces, puedes tener actividades casi a las mismas, con un manual de organización igual, con un piso, entre comillas, parejo. Sin embargo, los salarios denotan una situación. En esta igualdad de oportunidades, ya otros países han llegado a la igualdad de los resultados. El apuntalamiento o el enfoque es llegar a esta igualdad sustantiva, donde exista esa igualdad en el trato, que todas las mujeres y los hombres estén en un mismo trato, y principalmente las mujeres. Por ejemplo, pensemos las indígenas que traen una triple vulnerabilidad, una triple discriminación, que no tienen ese reconocimiento, ese goce o ese ejercicio de derechos a la tierra. Por ejemplo, una mujer que puede estar directamente con un terreno pero no puede tener ese ejercicio, ese goce de derechos o esos derechos fundamentales que los pueda ejercer de manera natural. La igualdad sustantiva es como ese plano donde no existe ya la violencia, donde todas y todos tenemos esa igualdad de trato y oportunidades. Ahora, en esa igualdad, la igualdad sustantiva, en esa igualdad de oportunidades es la que nosotros tenemos en el cuarto constitucional. El hombre y la mujer serán iguales ante la ley. Sin embargo, en el acceso, ustedes saben que existen muchísimas brechas. Para poder llegar, también existen otros tipos de violencias estructurales
donde las asimetrías de poder, por ejemplo, aquí en México, que somos muchas familias tradicionales, hay asimetrías de poder que muchos se gestan en una violencia estructural que producen daños a la supervivencia, a la libertad, al bienestar, a la identidad, a la propia seguridad o integridad de las mujeres, de las niñas. Tenemos también otras violencias hacia las mujeres, violencia hacia la mujer, violencia contra las mujeres y violencia de género. ¿Cuál es la gran diferencia que nosotros entendemos en la violencia de género? Que hay distintas modalidades. Ya la Ley General de Acceso nos los marca y me voy a referir yo ahorita a una violencia de género que independientemente que ahí está un título que ustedes pueden ver en los años que se producen, la propia Convención Internacional de Belén do Pará, porque ahí se firmó esta, en su artículo tercero marca esta violencia feminicida. Y la Ley General de Acceso aquí en México, que es su corresponsal de esa Belén do Pará, pues nos trae consigo en que nosotros veamos los riesgos que tiene una mujer. En esta violencia de género hay violencia hay violencia feminicida, hay violencia en la comunidad, hay violencia extrema como puede ser el feminicidio, hay la trata de personas. Entonces, la trata de personas no puede ser una violencia contra las mujeres, es una violencia de género por todo el bagaje que más adelantito vamos a ver. Hablemos de los antecedentes de la trata, quizá muchas y muchos de ustedes, algunos sean expertas o expertos, sin embargo, estos en sus generalidades podemos decir que este delito de trata es uno de los que de los delitos graves, es un flagelo contra la humanidad, contra la persona, contra la propia dignidad de la persona. Y viene en el siglo XVI al XIX, viene esta trata transatlántica que es tolerada incluso por el propio Estado, por las propias personas africanas esclavizadas. De hecho, aquí en México, en la nao de China que desembarcó o chocó en las zonas de las costas de Oaxaca y Guerrero, pues ahí traían muchísimos esclavos que estos cuando se irrumpe o cuando choca esta nao de China, pues ahí es como se forman la riviera que tiene el estado de Oaxaca y el estado de Guerrero en la zona de la Costa Chica, ¿no? Después se acuña otro término que muchas veces se sigue mencionando y debe de los nombres y el marco conceptual debemos de tenerlo muy claro. Este se da en los inicios del siglo XIX y en el XX y hace referencia solo a la explotación sexual de las mujeres blancas que en ese momento se venía dando sobre una explotación sexual ajena, no sobre una prostitución como lo concebimos. No me puedo detener mucho en la parte por los tiempos, sin embargo, sí es importante que nosotros vayamos definiendo la terminología, es trata de personas, no trata de blancas. Hoy trata de personas, como la ley general se encuentra tipificado en el artículo 10, estos son los elementos que muchísimas veces, amigas y amigos, nos trae problemáticas cuando se integra una carpeta de investigación. El 1% o al menos el medio 1% llega a una condenatoria. ¿Por qué? Porque los elementos o las tipologías que se encuentran dentro de este delito son el captar, el enganchar, el transportar, el transferir, el retener, el entregar, el recibir, alojar a una persona con el fin de ser explotados, sea mujer, hombre, niño o niña. Esto trae consigo el artículo 10 que debe de cambiar esta ley general que nosotros tenemos. Algo muy importante cuando nace la ley general para prevenir y atender la trata la trata de personas, no fue una ley como la Ley General de Igualdad o como la Ley General de Acceso a una vía libre de audiencia. Esta ley sí tipifica el delito y sí existen las penas dentro de ella. Sin embargo, a hoy en día, como se ha diversificado la trata, incluso ahora después de la pandemia tiene otras características, ya está desfasada la ley. Yo espero que pronto
salga una nueva, porque por ejemplo, en el artículo 35, 45, donde se ve cómo te cuesta tanto trabajo componer tener una carpeta de investigación y mandar todas las pruebas que existen, los ministerios públicos hasta este momento no terminan de entender o hacen carpetas de investigación donde, donde no prospera. O sea, no prospera. Ya si me da tiempo, yo puedo platicarle de algunos asuntos que tenemos. Y es increíble, la semana pasada precisamente dio muchísimo esfuerzo un asunto por captar. Lo bueno fue que se desmanteló en Morelia esta delincuencia organizada que estaba llevando a niñas hacia la prostitución ajena. Fue 15 días la constitución de la carpeta, cateo y todo lo que vino encima. Y la semana pasada ya salió libre la persona amenazando y poniendo en estado de riesgo pues a familiares y demás. Pero bueno, veamos cuál es la línea del tiempo y ustedes pueden verlo, la evolución de los instrumentos internacionales en materia de trata de personas. Ustedes ahí tienen el Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas, fíjense ustedes, en 1904. Ya en 1910 ya se realiza esta Convención Internacional sobre la Supresión. Ahí ya, porque acuérdense que sale un acuerdo, viene una convención y las convenciones, pues hay más elementos para que los estados parte puedan suscribir. México ha suscrito estos convenios o tratados internacionales en la materia. Ya en 1921, la Convención Internacional para la Trata incorpora ya a los menores. En la Convención Internacional ya en el 33 incorpora la represión hacia las mujeres mayores de edad. Ya en el convenio, fíjense, hasta 1949 ya la trata de personas incorpora la explotación de la prostitución ajena, que es muy interesante. Si ustedes ven este convenio, cómo se desarrolla y cuáles son los elementos para tratar esta explotación sexual. Y ya el referente que ahorita hoy en día tenemos, desde el año 2000, está el protocolo para prevenir, para reprimir y para sancionar la trata, especialmente en mujeres, niñas y niños. De esta convención, Naciones Unidas, de esta convención importante contra la delincuencia organizada transnacional, hay 3 protocolos importantes. El que nos lleva a la materia y que lleva y donde el documento aquí en México es el protocolo de Palermo. Hay otros protocolos que hablan sobre, por ejemplo, el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que es sobre la movilidad humana, cómo dentro de eso se van los elementos del tráfico de personas, pero también esa movilidad humana se suscita en situaciones de trata hacia las mujeres. Está también que es muy importante que aunque hable sobre el tráfico de ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, habla también cómo se ve esta movilidad humana y cómo se captan las personas desde esa parte de la trata. Ustedes pudieran hablar cuál puede ser un elemento de lo que nosotros tenemos en México, pues es como existe esa explotación o esa explotación forzosa de niños que son captados por la delincuencia organizada. Y en el nacional, pues tenemos, esta es nuestra ley, la que está en medio, en la que yo les decía, es el referente del protocolo de Palermo. Si ustedes ven el de Palermo en lo general, pues viene la suscripción. México lo ha hecho, este protocolo importante, de ahí devino que se hiciera esta ley general. Ahorita muchas de los estados de la República o entidades, solamente hay 2 estados que les falta su ley de trata, es Baja California Sur y Campeche. A todos los estados tienen una ley que deviene como, fíjense que nada más que aquí la hacen como política pública. Entonces crea una problemática. Por ejemplo, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tú aparejas eso por un ladito y ves las sanciones de la ley general y no hay una tropicalización en cuanto a las sanciones o en cuanto a las penas. Entonces, ahí es donde todavía también se tiene que definir por el Congreso estas reformas que se tienen que hacer hacia la ley. Ya tenemos una ley desfasada
a los momentos y a las necesidades de cómo se maneja en este momento también la trata. Y pues esta ley general trae todas esas competencias, trae de hecho el día 29 es la primera sesión de la Comisión Intersecretarial donde confluyen todas las dependencias, academia, organizaciones de la sociedad civil, donde se presenta el programa de trabajo. Ya cómo se trabaja en esta coordinación de prevención en los estados, en la federación y los municipios, pues a través del programa nacional. Ya se habían tardado muchísimo, apenas hace unos meses salió en el diario, publicado en el diario oficial, después de que debió haber salido en el 2019. Apenas salió, apenas se están organizando. Otra de lo interesante de esta ley, aun cuando se haga la reforma pertinente, porque hay muchísimas personas muy especialistas en la materia que están viendo las tipologías penales. Por ejemplo, el artículo 31, el 45, pues tendría ya que reformarse porque fíjense, ponen un lapso de la penalidad entre 2 y 40 años. Entonces, un ministerio público por cual opta por la de 2 años y hacen sus clasificaciones, entonces salen bajo un procedimiento que se llama abreviado y sale la persona, aun cuando sea quien esté ejercitando toda una situación de trata con niñas y niños. O sea, la ley, si se fijan ustedes en los tipos penales, ahí van a verlos desde el artículo 10, el artículo 20 al 32, van a ver el de prostitución ajena y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos penales. Aquí viene también, determina qué procedimientos penales pueden verse. Hay competencias y formas de competencia. Está también la protección y asistencia de las víctimas. Se encuentra también algo muy importante. Se definen mecanismos para tutelar la dignidad, para tutelar la seguridad, el libre desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Y algo también muy importante en el artículo 2 nos habla de esa reparación del daño hacia las tratas a través de la Comisión Ejecutiva, ¿no? de Atención a Víctimas a nivel federal. Habla sobre el interés superior de la niñez, habla sobre la debida diligencia que se encuentra principalmente relacionada y que debería también tener esta ley en cuanto a la debida diligencia, debería de tropicalizarse y reformarse de acuerdo a lo que mandata el artículo primero constitucional. No viene aparejada como ella, ustedes analícenlo y van a ver que hay una situación de esta. Y algo, fíjense que esta prohibición de devolución y explotación, de que las mujeres, cuando éstas vienen de una situación de trata o en esta movilidad humana, no es lo mismo que tú regreses a mujeres o repatries a mujeres a sus países. ¿Por qué? Porque vienen diversificadas por distintas cédulas criminales, ¿no? Que vienen, por ejemplo, hay muchas que se han detectado que vienen desde mujeres hindúes, mujeres venezolanas, argentinas y demás. Entonces, se repatriar a una mujer que corra peligro, esté en una situación de riesgo, yo creo que el Estado mexicano tiene el deber ser, al firmar el protocolo de Palermo, el deber ser de dar una visa humanitaria en el país para esas mujeres. Y ese es el artículo 10 que les digo yo a ustedes. Todas estas son las tipologías que son 11. Está la de esclavitud, que dices tú esclavitud, y en siglo XXI y en México, pues lo hay. La condición de siervo, la hay. La prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, no sabes, ahora que he estado yo trabajando en el campo 35 de Nahome, de los Mochis y todos esos campos de Baja California Norte, San Quintín, de Baja California Sur. Hay una explotación laboral bastante fuerte y algo muy triste y muy lamentable es, por ejemplo, el Campo 35, que son organizaciones mexicanas o empresas mexicanas que son arropadas por los propios gobiernos para efectos de tener una explotación en cuarterías, se le llaman las cuarterías, que ellos mismos pagan y son muchísimas personas. Toda esa zona del 34, 35 de los plantíos, San Luis Potosí,
son mujeres y hombres indígenas que vienen por desplazamiento forzado de las zonas tarahumaradas de Chihuahua, de Oaxaca, de Guerrero, de Morelos incluso, pero más de la zona norte. Entonces, también tenemos muchas medidas cautelares porque están muriendo muchas niñas y niños, bebecitos, en esta explotación laboral donde se llevan incluso a sus niñitos a estos campos agrícolas donde les pagan 114 pesos, 100 pesos son para sus cuarterías y 14 pesos y son 7 meses los que se van a esa zona, entonces es muy triste. La mendicidad forzosa que ustedes la conocen, las niñas, los niños, y que ya son organizaciones de señoras y de niñas que se las ponen en las esquinas, ¿no? Aquí otra de las actividades delictivas, como la delincuencia organizada ahorita en Guadalajara y demás, pues han inferido en las niñas y los niños la adopción ilegal, el matrimonio forzoso, que se da muchísimo en las zonas de Guerrero, de Oaxaca, el tráfico de órganos y algo también que todavía no he experimentado y no han incorporado todavía las fiscalías de trata de personas es esta experimentación biomédica ilícita en seres humanos. ¿Cuál podría ser la distinción de las modalidades de explotación? No es lo mismo hablar de una explotación ajena u otras formas de explotación sexual que marcan desde el 13 al 20 a decir una explotación sexual comercial. No es lo mismo eso. En una se sanciona de 15 a 20 años y fíjese el elemento que beneficia, ese es un elemento muy importante que el Ministerio Público analiza de una explotación a una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual en niñas y niños, que muchísimo se da en Puerto Vallarta. Yo recién fui a Puerto Vallarta porque estamos trabajando un plan estratégico y una estrategia nacional sobre explotación sexual y es uno de los estados en que está en el número 1 a nivel internacional. ¿Qué diferencia en esta explotación sexual comercial? Que esta explotación puede ser de un adulto hacia un niño, ¿no? Que se deben de esos. Puede estar acompañado del pago en efectivo en una especie, ¿no? Luego aquí, hay una grave violación a los derechos humanos, máxime cuando se trata de niños y niñas. Aquí los elementos son que exista esa producción, que exista esa promoción y que exista esa distribución de pornografía, que el uso de niñas y niños estén en espectáculos sexuales, entre otros. ¿Qué diferencias hay entre la esclavitud y la condición de siervo? ¿Sí? En la esclavitud, por ejemplo, se ejercitan los atributos del derecho de propiedad sobre alguno de ellos. Es la trata de esclavos. Aquí comprende la captura, la adquisición, cesión de un individuo para venderlo o cambiarlo. Si se fijan ustedes, han salido mucho en las noticias, por ejemplo, el caso Matehuala, no sé si les haga sentido caso Matehuala, iban 43 personas, entre mujeres, niñas, hombres, y supuestamente fue por tráfico de personas. Sin embargo, la delincuencia organizada estaba capturándolos a ellos, secuestrándolos, por así decirlo, y ellos están en condición de esclavos. Los mismos niños o jóvenes que la propia delincuencia organizada levanta están en condición de esclavos y se compilan. Hay esclavización de esclavos, o sea, se van diversificando las modalidades y se da también la explotación laboral o la explotación, otros tipos de explotación. Y acá en la condición de siervo es por deudas. Por ejemplo, los polleros que se llevan a las personas, pues están pagando, están en condición todavía de personas que no tienen arreglado su pase o su visa en Estados Unidos. Ellos tienen un compromiso o una deuda que pagar comprometida en servicios personales de una persona. Y aquí, ¿cómo se llama la persona en trata? Se llama gleba. ¿No? Gleba es el que se le impide cambiar, por ejemplo, puedes tener, pues ahora vas a tener por ejemplo, en el estado de Oaxaca, Morelos, tuvimos unos casos donde el patrón o el ejidatario se hacía dueño del terrateniente, dueño de tierras, y tenía muchísimos indígenas de la zona
de la zona de Oaxaca, por ejemplo, en la parte cafetalera de Chiapas, muchísimos por 10 pesos contrataban a muchos migrantes en esa zona, porque y ante la necesidad que hay, pues prestan estos servicios, se les obliga incluso a quitarle las tierras a otros indígenas y utilizando migrantes. Entonces aquí hay penas de 5 a 10 años, pero si se fijan es una pena muy baja que se está dando y está en el artículo 12 de esta ley general. Existen también diferencias, esta es bien importante, compañeras y compañeros, en la explotación laboral, que es la que se da en los campos agrícolas. Por ejemplo, tenemos un caso que la CROT estaba denunciando, estaban haciendo unas carreteras y a la vez también unos puentes y unos hospitales en ciertos lugares en Luis Potosí, con los albañiles. Con todas esas personas se estaban poniendo en un trabajo de explotación laboral muy agravada, en condiciones peligrosas, en condiciones incluso insalubres, sin las protecciones que se requieren y una desproporción entre la cantidad de trabajo y el pago que se le hace a esas personas. El salario es por debajo de lo legalmente establecido y aparte no existe un contrato ni existe el seguro social que es para ello. Y en el trabajo de servicios forzados, pues aquí es cuando existe la amenaza, existe una fuerza, existe una cohesión física, existe una coerción de amenaza por una organización criminal, incluso son los trabajos o servicios forzados. En una sí está de acuerdo la persona en la explotación laboral, en trabajar en esas condiciones que no la otra, sin embargo hay una explotación que hay un sometimiento a la persona y hay violaciones graves hacia ella, ¿no? Y en el trabajo aquí es a la fuerza, aquí es a la fuerza, aquí no hay condiciones en que si quiero o no quiero. Son los levantamientos, por ejemplo, que hacen, por ejemplo, ahorita los anexos, nosotros desmantelamos apenas un anexo de 324 personas en Puerto Vallarta, donde los padrinos hacían un uso supuestamente para desintoxicar a los jóvenes, pero los levantaban muchos levantamientos que se hacen sobre la ribera de Nayarit y todas las zonas aledañas a Guadalajara u otros pueblos y los meten ahí a esos anexos y ellos trabajan en una explotación laboral y también en un servicio forzado, o sea, hacen ambas tipologías victimales y había muchísimas personas con cédulas de desaparecidos en ellas. La trata de personas, por ejemplo, ahí la mercancía es la persona. En el tráfico de personas es el pago por el cruce de personas, ¿sí? Aquí la diferencia en la trata y el tráfico, por ejemplo, el delito es contra el ser humano y en el tráfico es contra el Estado receptor. Aquí la diferencia entre la trata y el tráfico es el beneficiario, el tratante y la red. Y acá en el tráfico es el migrante y el traficante principalmente. ¿Cuáles son los medios en la trata? La coacción, el engaño, la privación de la libertad. ¿Y cuáles son los medios, por ejemplo, en el tráfico? Que hay un consentimiento del migrante, ¿no? El tipo de traslado puede ser al interior, incluso de fronteras, y acá en el tráfico sí es hacia el exterior. ¿Cuál es la finalidad? Y eso es muy importante de las tipologías que marca un ministerio público es la finalidad. En la trata es la explotación y en el tráfico es el cruce de fronteras. ¿Quiénes son las víctimas? Pues hay, en el 2022, la verdad, subió a un 67% las víctimas de trata y principalmente hubo mucha detección de trata con fines de explotación sexual, es la que subió muchísimo en el 2019 y es la que está ahorita también siguiendo, pero en prostitución ajena. Aquí están algunas de las estadísticas en la materia y ustedes como ven son las mujeres las que tienen esta brecha para poder analizarlas, ver el análisis de contexto y qué te permite en este análisis de contexto de dar una mirada hacia las mujeres y cuál es el elemento clave también para ver, por ejemplo, en la violencia de género como delito la trata hacia la igualdad sustantiva, es trabajar en la perspectiva de género. Perspectiva de género es una metodología que te permite revisar las brechas existentes entre mujeres y hombres y cuál es el impacto diferenciado entre unos y otros. Ustedes, si se fijan,
En mujeres, pues tenemos al 2021 las 3.896 y no hacía de los hombres, que hay 798, que son las correspondientes, y en esto impacta más en las mujeres y en las niñas. Estos son los factores de riesgo, ¿no? Principalmente cómo se está dando este comportamiento, cómo impactan de manera directa e indirecta ante estos pocos controles que se hacen en en, en el tránsito de esta movilidad humana, cómo se detectan todos estos factores endógenos y exógenos. Y aquí tenemos nosotros los factores también políticos, socioculturales, económicos, otros. No existen políticas migratorias que nos marquen las, este, estos flujos migratorios eh, que dan lugar a que las redes de la delincuencia organizada se da en una manera muy increíble. Por ejemplo, estaba yo en la estancia migratoria de Tijuana y el año pasado, el 2022, se repatriaron 182,000 niñas y niños por Tijuana, nos decía el director general de allá de la delegación de Tijuana. Y pues en Tijuana pues no hay ese ejercicio de albergues donde se puedan tener a las niñas y los niños que vienen de muchos países, y dices dónde se van, pues ahí es, en esta modalidad son las redes de la delincuencia organizada la mejor ganadora de ello. Aquí sigue, por favor. Y pues aquí están todos los factores micros, la violencia familiar que se convierte en hogares expulsores de niñas, de jóvenes. Trae todo un entramado, un tejido social muy finito que se está desmembrando en los hogares expulsores, y debe atenderse esta de la violencia familiar. Incluso hay muchísimas veces, por ejemplo, como los padres por la situación de pobreza, por la situación de desempleo, por todas las situaciones que existen de problemáticas sociales, todavía hacen matrimonios forzosos en localidades como es la venta de las niñas, la venta de los niños y principalmente de las niñas, que hay mucha historia ahí que contar, ¿no? Gracias y todo mi cariño para todas y todos, mujeres valientes, mujeres empoderadas. Claro que nuestro punto, no sé si nuestras otras generaciones, y todavía lo veremos, que trabajemos en este camino